Y bueno, prepárese porque no importa en qué lugar usted esté en el béisbol, todo el mundo siente admiración por este gran profesional, una de las personas más nobles que he conocido en el mundo de la comunicación y sobre todo una persona que solamente viéndolo usted aprende lo que es ser un gran ser humano. ¿Tiene miedo? Santana Martínez con nosotros acá. Yo iba a decir más cosas tuyas, pero entonces no íbamos a ir en presentación, Santana. Y hay tantas cosas que decir de mí, De Frank. ti, óyeme, de verdad, eres una de las personas que en esencia, sentado ahí sin hablar, presentas esa bondad. Gracias, gracias. Eso, Eso me alegra mucho. Si porque, la gente me ve de esa manera, exacto. sí, porque bondad, cuando uno habla de bondad, piensa como en Dios, Sí, en porque paz Dios es y todo bondad. pacífico. Y Claro, pacífico. claro. Eso, bueno, ok, aparentemente te asombra que yo te lo diga, pero tal vez durante tu vida has visto cómo la gente reacciona a tu comportamiento. Sí, sí, claro, y eso me hace sentir muy bien, Francisco, porque de eso se trata. Mi estilo de vida, mi estilo de trabajar, mi forma de actuar, donde quiera que yo esté trabajando, en el escenario que sea, me gusta llevarme bien con la gente y que la gente se lleve bien conmigo. No me gusta mucho, aunque adopto posiciones Sí, responsables sí. cuando hay que hacerlo en los medios, pero mi trabajo no es para polemizar, mi trabajo no es para hacer sentir mal a la gente, mi trabajo no es para darle cuerda a nadie y me siento bien si la gente me ve de esa manera, una persona no conflictiva, una persona llevadera, me gusta eso. Ahora, yéndonos a lo profesional, eh, cronista deportivo, que mucha gente entiende que analista deportivo y cronista deportivo es lo mismo. Puede ser la misma persona, pero son cosas diferentes. Eso es correcto. ¿Tú te sientes más qué? ¿Más analista, más cronista, más narrador? ¿Cuál es tu sentir? Cada vez que me preguntan sobre narración, y lo he dicho en el seno de la directiva de las Águilas en más de una oportunidad y en otros escenarios donde me ha tocado realizar trabajos de comunicación deportiva, le dejo saber que primero yo soy comunicador deportivo que narrador. Ya. Porque aunque comencé hace muchos años en la descripción de juegos de pelota, de baloncesto, de softball, pero comencé primero siendo cronista deportivo y me siento más cronista deportivo que narrador. ¿Qué narrador? Aunque mucha gente comenzó a conocerme cuando me introdujeron, por ejemplo, en las Águilas Ibaeñas como narrador, aunque ya yo tenía muchos años narrando béisbol en otras plataformas, en otros escenarios, pero no hay dudas que ser narrador de una franquicia como las Águilas, como Sí. Licey, eso te proyecta muchísimo, una proyección increíble, definitivamente, pero me considero más cronista deportivo que narrador. Hemos visto, Santana, en diferentes plataformas deportivas del mundo, no acá en República Dominicana, que hay personas que llegan a ser narradores o comentaristas de cadenas de equipos donde no son sus equipos, donde hay personas, bueno, se va incluso al deporte. Polonia creo que un día confesó que era liceísta cuando muchacho. Y de hecho, él lo ha dicho varias veces en diferentes escenarios, Sí, que él estuvo a punto de ser asignado a los Tigres del Licey. sí, 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 exacto. Tú a Y se punto. produjo una situación que lo trajo a las Águilas Ibaeñas. Ok, en el caso tuyo, tú. ¿Cómo yo me pregunto ahora si es aguilucho? Ahora tú eres aguilucho, pero toda la vida tú has sentido ese amor, porque lo tuyo, más que tanto como el amor a la franquicia, es el amor a comunicar lo que está haciendo la franquicia. Eso se nota. Pero de chiquito, tú Sí, sí, veías sí. otros equipos, ¿no? Sí, sí. No, 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 para nada. En mi familia había una heterogeneidad de simpatías. Tú, la Claro, liga mira, entera estaba ahí. mi hermano mayor fallecido, Sí, Ramón, era liceísta y cada simpatía tiene una razón de ser, tiene una ok, pequeña historia. sí, Mi hermano Ramoncito, Ramón el mayor, fallecido, era liceísta porque era un gran admirador de Guayubín Olivo, ok. un ícono en la historia del Licey. Ujú. Otro hermano que le seguía a Ramoncito, ese aún vive, gracias a Dios, Jesús María, cariñosamente Polo, ese es liceísta porque era un gran seguidor de Manuel Mota, Ah, Manuel el ok, Chori Mota. ok, ok. Había Seguían otro personas, exacto. sí, otro liceísta fallecido, jugaba muy buena pelota amateur,
Era liceísta porque seguía a Pedro González, el Ya. gran capitán azul. Sí, sí. Un escogidista, fallecido también, porque era muy seguidor de los hermanos Rojas Alou, Felipe, Mateo y Jesús. Ya. Yo aguilucho, mi abuela materna, aguilucha enferma, mi papá aguilucho, y entonces mi papá me hablaba mucho de los peloteros de las Águilas, Sí. los hermanos Martínez, los Bragañita García, que era de Moca, Que tú y eres de Moca. yo soy de San Francisco de De San Macorís, Francisco de Macorís, pero y después vine a Moca y luego a exacto. Santiago. Ya. Entonces, Viniste baja, sí, entonces, franco mocano santiaguero. exacto, sí. Entonces, mi padre me hablaba mucho de esos peloteros de las Águilas. Fui creciendo con esa simpatía desde muy niño. Yo me dormía con un radio encendido escuchando los juegos de Los las juegos de Águilas. las Águilas. ¿Quién narraba Aguil- en ese tiempo? Billy Berroa, Billy Berroa. quien era mi favorito, Ujú. Lilín Díaz, Papi Pimentel, Sí. Félix Acosta Núñez, Fidencio Garris, Ujú. entre los dominicanos. Yo escuchaba mucho béisbol de Venezuela. Ok. Las emisoras se escuchaban muy bien. Aquí yo escuchaba a Delio Amado León, a Musiula Cavallerí. Escuchaba siendo muy niño también a Bob Canel, Botcanel. las series mundiales. Sí. Eran los grandes de la época. Y Santana, Felo Ramírez. Santana Martínez en la actualidad, o desde que inició la narrativa de la pelota, ¿qué tiene de esas personas o de tus favoritos ahí? ¿Qué tiene? La narración ha cambiado mucho, como ha cambiado el béisbol. Sí. Puede que a veces me salgan ciertas cosas del propio Billy Berroa y algo quizás de Lilín Díaz, Ujú. que estaban entre mis favoritos. Pero cuando te digo que el béisbol y la forma de narrar han cambiado, si tú le llevas a las nuevas generaciones que siguen el béisbol en las narraciones, si tú le llevas una narración como la de esos años, es probable que cambie la cambien emisora. de Porque sentido. era una narración muy sobria, muy estandarizada. Algunos de esos narradores utilizaban una que otra frase para entretener, pero muy pocas veces. Era una narración muy sobria y si lo haces de esa manera este año, la gente se le encuentra un poco monótono. Te lo cambia. Exactamente. Ahora, Santana, tú hacías carrera ya en Santiago, pero vivías en Moca. Eso es correcto. Y tú te trasladabas, bueno, en el vehículo que tuviera en ese momento, que por mucho tiempo Un motor. que fue un motor. Un motor. En esos tiempos se podía, tú podías hacer todo eso. Mira, yo comencé a incursionar en la radio de Santiago en la temporada de béisbol invernal 81-82. Yo tenía un motor Honda 70, de eso que llaman motor de cloche. Sí, sí, sí. Yo era profesor de inglés en la madre y maestra para la época. Señores, exacto. ¿Ustedes sabían que Santana era profesor de inglés? Claro. El teacher. Académicamente, mi Sí. carrera es enseñanza de inglés como segundo idioma. Sí, sí. Trabajé en la madre y maestra casi 8 años. Trabajé en la Universidad Mundial Centro de Moca, en Liceo Nocturno y así. Entonces, ya cuando yo comencé a introducirme en la crónica deportiva en Moca, realizaba las dos actividades, la docencia y la comunicación deportiva. Y comencé a trabajar aquí en la radio y venía un motor, tenía que venir hasta 2 veces al día. Ya. En la mañana a trabajar en la madre y maestra y en la noche a trabajar en programas deportivos con César del Monte y con Suegra, después trabajando Grandes Ligas con los Sánchez Correa y venía de Moca, o sea, como tú dices, aún viviendo en Moca ya yo comenzaba a trabajar en Santiago. Y para esos tiempos, la carretera no es como la que tenemos ahora. Pero no había tanta peligrosidad en cuanto exacto. a la delincuencia, pero muy malas las vías de acceso. Si tomabas la vía por Licey al medio, estaba en malas condiciones. Si tomaba la autopista Duarte, a veces tomaba la vía La por Ramón Tamboril. Cáceres tampoco. Exactamente, no estaban en muy buenas condiciones. Santana, yo inicié haciendo deporte. Yo te llegué a entrevistar en ese tiempo, hace 20 años, 21 años. Yo recuerdo. Empecé haciendo deporte. Mucha gente me dijo a mí en ese tiempo que dejara los deportes, porque ahí no hay para nadie. O sea, no hay para nadie, que es una de las ramas de la televisión o de la comunicación que para uno vivir de ella se complica. Es correcto. Sí, eso es cierto. Vivimos en un país, en una sociedad, donde de hecho la comunicación, a menos que tú no adoptes, que tú no asumas ciertas acciones, debe ser muy emprendedor. Si te quedas siendo un simple empleado de una transmisión de béisbol, de un programa deportivo, de un periódico, estamos hablando de la comunicación en sentido general, Sí, sí. en todas sus vertientes,
te va a quedar por muchos años siendo así. Bueno, de hecho, yo comencé trabajando en una cadena de grandes ligas con los Sánchez Correa, como te dije, pero ya a los 4 o 5 años yo me estaba independizando con una cadena propia. Fuimos de los primeros en comprar parábolas en Santiago de los Sí. Caballeros para captar juegos de grandes ligas, juegos de la NBA. Y entonces, si no te conviertes en un emprendedor, te vas a quedar ya siendo un simple empleado. No es que con esto te vayas a ser rico, pero si te independizas, comienzas ciertos proyectos, se puede vivir decentemente. Se puede vivir, pero la gente me lo dijo al principio, dijo, mira muchachos, dame la línea. Y yo, no, lo que venga. Santana, todas esas frases, tú no la inventaste ayer, esa frase la traías tú de muchacho, tal vez, la implementaste ahora. Entonces, toda esa frase, él tiene miedo, me imagino que la puso amarillita, viene por el color del equipo. Por el color de las águilas. Recoja. Oye, eso es Sí, clásico. sí, yo creo que esa es la frase más emblemática del béisbol dominicano. El recojan. El recojan. Sí. Y él tiene miedo, Santana. Sí, tiene miedo. Esa también cruzó Allende los mares, Sí, sí, porque sí. recuerdo que una vez estaba narrando una serie del Caribe en Puerto Rico y llegaron unos fanáticos a conocerme solo por el tiene Por miedo. él tiene miedo, sí. Pero el recojan, eso es icónico, emblemático, eso se convierte en tendencia cuando las águilas ganan en las redes. ¿Cuántos años tiene esa frase? ¿Sabes? Más o menos que tú recuerdes. Mira cómo surge. Sí. Yo sigo mucho el béisbol de grandes ligas y mayormente las cadenas en inglés. A veces pongo los muchachos aquí, los que transmiten en español. A Ernesto y a Luis. Ernesto, Luis los Alfredo. muchachos de la capital. Sí. A veces me ha tocado transmitir por CDN. Pero fíjate, cuando tú trabajas para una franquicia en específico, no estamos hablando de una cadena neutral. Sí. No sé si tú sabes que trabajé para Fox en español 4 años. Sí, sí. Esa es una cadena neutral donde utilizas todas las frases para todo. Ahora bien, cuando trabajas para una franquicia en particular, vas a tener una que otra frase para esa franquicia. Ya. Por ejemplo, el fallecido Harry Carey, narrador de los Cachorros, de los por Cachorros de muchos Chicago. años. Los juegos terminaban, él decía, Cubs win, Cubs win. Sí. Ganaron los Cachorros. El de los Yankees dice, the Yankees win. Sí. O sea, y así sucesivamente. Entonces yo dije, voy a buscar algo impactante para cuando las águilas ganan en su casa. Y me salió eso. Y te salió así. Recojan que ganaron las águilas. Ya. Entonces... No, eso, óyeme, y eso lo usa la gente para cualquier otra cosa. Recojan que se acabó esto. Ahora, Santana, el hecho de tú ser una de las personas más preparadas en cuanto a deportes aquí, ¿te ha tentado en algún momento también narrar o presentar otro tipo de deporte? Porque, por ejemplo, yo te comparo mucho, no por la calidad, sino por la cantidad de conocimiento con Luis Alfredo Álvarez. Luis Alfredo comenzó en golf. Luis Alfredo es el narrador de tenis, sabe de Fórmula 1, claro, sabe de pelota, básquetbol, sabe de todo eso. Fútbol americano. Sí, fútbol americano. Y de los que yo conozco en República Dominicana, para mí, tú eres uno de los tipos que más completo en cualquiera de esas ramas. ¿No te llama la atención eso? Sí, fíjate, lo que yo entiendo es lo siguiente. Uno puede de manera elemental tratar todos esos deportes. Existen los talleres donde uno ha participado, talleres, seminarios, charlas sobre golf. Bueno, somos también, recuerda que tengo muchos años narrando baloncesto, aunque me alejé por un tiempo. He trabajado en transmisiones de boxeo como comentarista de boxeo. En los Juegos Centroamericanos me tocó también reportar atletismo, boxeo y diferentes deportes. Los Juegos Centroamericanos del Caribe Santiago 86. Pero es cuestión de tú empaparte en ese deporte. Y yo tengo la siguiente idea. Mi opinión es la siguiente sobre eso. Si no conoces en profundidad un deporte, no te comprometas a trabajar transmitiendo en ese deporte. Y es uno de los consejos que le doy a la crónica joven que se va a dedicar a narrar o a comentar un deporte determinado. Que conozca en profundidad ese deporte. No de manera elemental. Uno a veces, como tú dices, maneja aspectos elementales de los diversos deportes, sobre todo para informar en los programas y eso. Pero ya cuando tú vas a asumir una responsabilidad mayor, tú vas a ser comentarista, narrador de ese deporte. Alguien una vez me invitó
a que produjéramos un programa dominical cuando existía el Cibao TV Club. Oh, ¿Recuerda? sí, De Víctor en Tejada. los números 50 y pico. 53. 53. El cable sin cable. Sí. Alguien me invitó a que hiciéramos una transmisión los domingos de fútbol americano y yo le dije, no. Yo en eso no me meto. Yo de fútbol americano conozco lo que es un touchdown, una Exacto, yarda sí. y ese tipo de cosas y las posiciones, pero no me comprometo. Pero sí se maneja de manera elemental muchos deportes. Ya. Santana, como tú eres una persona de juegos, aunque sea narrando, Claro. digo, tú hacías deporte. Sí, jugabas también? yo jugaba béisbol, Sí. básicamente, béisbol Pero que un juvenil. muerto como yo, así, o era bueno. Bueno, yo no fui muy bueno en béisbol, jugué mucho softball y en softball yo era mejor. Ya, yo era bueno. ¿Tú conoces a Fran Sosa? Claro, Entonces, pregúntale a Fran Sosa quién era yo hasta pero los 13 no años. vamos a decir aquí cuál es el apodo de Fran Sosa. Vamos a jugar con Santana en breve.